Muy buenas y bienvenidos a Juegos para Todos. Hoy, además de presentaros este juego, que ya lo presentamos un poquito en el vídeo anterior haciendo el unboxing, os voy a contar cómo se juega, que es verdaderamente muy fácil, muy sencillo y tremendamente adictivo. Antes por eso diremos que es un juego editado por Game Workshop, que es para 2 jugadores y para mayores de 12 años de edad. Eso sí, quería hacer un apunte, que es que aunque el juego sea para 2 jugadores, si reunimos varias cajas de Shadespire, podemos ir jugando añadiendo un juego al otro juego. Es decir, que podríamos hacer partidas a 4 jugadores, a 6, a 8, a lo que la gente quisiera, aunando mapas y jugando por equipos o todos contra todos, haciendo skirmish. Realmente es un juego que daría mucho de sí. Pues venga, dicho esto, vamos a ver cómo funciona. Antes que todo, tenemos que elegir cuál será el jugador inicial. Se puede hacer pues tirando los dados, tirando una moneda, lo que uno quiera. El jugador que gana será el primero en colocar miniaturas, pero será el segundo en elegir mapa, o sea que el que pierde elige el primer mapa. Mapas tenemos 4. Tenemos uno por aquí, otro por allá y por las otras caras tenemos 2 mapas más. Con lo cual, cada uno elige el mapa y lo coloca como quiere. ¿Qué regla hay para colocar los mapas? La regla que hay es que como mínimo tienen que estar en contacto 3 hexágonos que estén bien colocados. Es decir, que podríamos colocar, por decir algún ejemplo, los mapas así. Tendríamos 3 hexágonos que estuvieran en contacto completo. Podríamos poner quizá este mapa así. No, así no. ¿Veis que no casa? Así no se podría colocar. Se podría colocar del otro lado. Ahora sí. Y por este lado tampoco, porque no casarían. ¿Veis que no casan los hexágonos? Con lo cual se puede poner de muchas formas, pero tiene sus limitaciones. Con lo cual, imaginación al poder. Incluso se podrían colocar los mapas a lo largo, jugando así, haciendo un pasillo central muy largo. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que en nuestra partida pues tenemos poca imaginación y ponemos los tableros, por decir algo, los ponemos así. ¿Vale? Luego tenemos estas redonditas con calavera, que significan los puntos de spawn, donde podemos iniciar la partida, donde ponemos nuestros héroes al inicio de la partida. Tendrán que ir en nuestro propio tablero y en los puntos de spawn que nosotros elijamos, en función de la estrategia de lo que queramos hacer. Los mapas tienen líneas de visión, con lo cual no todo es llano, sino que en algunas zonas hay relieve. Estoy buscándolo, por ejemplo aquí. Si os fijáis, el resto del mapa está dibujado o dividido por hexágonos con las líneas por todas partes, y aquí, curiosamente, hay una zona en la cual los hexágonos no están bien dibujados y está más oscurecido. Significa que aquí hay algo, hay una barrera, hay un impedimento que obstaculiza la línea de visión, con lo cual no se podría atacar a través de estas partes del mapa. Vamos a ver si el otro también tiene líneas de visión. Pues sí, si os fijáis, pues aquí no habría línea de visión, con lo cual alguien podría parapetarse aquí detrás para protegerse de ataques a distancia. Y esto también sería una línea de visión, porque si os fijáis, el reborde del hexágono es mucho más grueso que el resto de rebordes. Y me imagino que con el tiempo pues irán sacando más mapas, más expansiones, no cabe duda. Muy bien, dicho esto de los mapas, suponiendo que ya hemos elegido y ya hemos puesto los mapas como nos parece, aquí tenemos una de las facciones que son los saqueadores. Tenemos 5. Aquí tenemos a su jefe, que se llama Garrick Gorbert. Y aquí tenemos a los campeones, que tenemos a Bridgeshield, Steelheart y Oberyn. Entonces vamos a ver en qué partes se compone una carta. Espero que se vea bien.
Aquí tenemos un dibujito que nos señala qué figurita de plástico es la que está relacionada con esta figura. Tenemos el nombre del personaje, tenemos el símbolo de la facción a la que pertenece. Aquí tenemos el signo del alcance de su arma, que es 1. Aquí tenemos el número de dados que tira cuando ataca, que son 2, y va a martillos, porque ya sabemos que hay diferentes tipos de ataque, hay martillos y hay espadas. Y luego aquí tenemos lo que hace cuando él impacta. Si impacta y la víctima no se puede defender, sufre 3 de daño. Luego aquí tenemos lo que sería el movimiento de esta figura, que se puede mover 3 en una activación. Aquí tenemos la cantidad de dados que tira para defenderse, que sería un dado, y iría a escudos. Y aquí tenemos lo que sería la vida de este personaje. Cuando recibe un máximo de 4 heridas, pues este personaje queda derrotado y fuera de juego. Otra cosa remarcable es que los personajes que en el nombre llevan una corona, que podéis ver aquí, significa que es el jefe del grupo, el jefe de la horda, y si lo matamos, pues hay objetivos que nos darán puntos adicionales. Las cartas de los saqueadores pues son prácticamente iguales, simplemente pues cambia el tipo de defensa. Todos los demás iconos serían lo mismo, es la figura del personaje, el nombre, el alcance, que es cuerpo a cuerpo porque ataca a una casilla de distancia. Este también ataca con martillos y tira 2 dados. Su ataque hace 2 de daño si impacta. Aquí tenemos que corre bastante, mueve 4 casillas por activación. Esta gente no tienen escudos, con lo cual utilizan esquivas para salvarse de los impactos, y también tiene 4 puntos de vida. Entonces, uno se preguntará, oye, ¿y cómo es que hay 5 saqueadores contra 3 campeones? Bueno, pues porque los campeones son bastante más fuertes, son bastante más resistentes y dan más atún. Entonces los saqueadores aprovechan que son un poco más débiles y atacan pues con una superioridad numérica para sacar ventaja. Pero si os fijáis, estos se mueren con 2 de vida, 2, 3, 3, 4, y estos tienen todos 4, 4, 4. Además, si miráis los golpes, pues este pobre hombre pues solo hace 1, este hace 2, este hace 3, este hace 3, 1, 3, 1, 2. O sea que claramente tienen superioridad numérica, pero físicamente no dan tanta batalla como los campeones. ¿Qué ocurre? Que cuando somos capaces, que esto no lo he dicho todavía, vamos a coger a Oberyn, cuando somos capaces de realizar este texto que sale aquí en color dorado, que pone: el guerrero obtiene un escudo o un crítico al ser blanco de un ataque. Es decir, que cuando te defiendes, cuando tiras el dado, si sacas un escudo, o un crítico, significa que pues te has puesto en modo berserker, que te has puesto en modo pa'lante y que no me pare nadie, y giramos la vuelta a la carta. Veis que este lado es dorado, este lado es de color gris oscuro. Significa que ha obtenido pues más prestaciones, es capaz de defenderse con más fuerza. ¿Qué más? Tira la misma cantidad de dados y hace el mismo daño. Lo único que tiene diferentes tipos de ataque. Por ejemplo, tiene el gran martillo de Sigmar, que lo que hace es rechazar, es decir, que si impactas a alguien además lo empujas, y ganas el golpe de abajo, que es un golpe que pone romper, es decir, que si impactas en el oponente y tuviera un escudo, ese escudo no es válido y se rompe, se queda sin escudo, con lo cual esa persona ya no puede defenderse a escudos, sino que tiene que ir simplemente a esquivas. Entonces, bueno, lo que nos interesa es poner a todos nuestros personajes cuanto antes de la cara dorada de la carta para poderles sacar mayor partido en todas nuestras estrategias. Muy bien. Pues vamos a poner a los héroes por aquí, a los villanos por allá. Más cositas. Tenemos ya de una manera predeterminada, cuando lo sacamos de la caja, lo digo para que no mezcléis las cartas de los diferentes mazos cuando los abráis, porque de una manera muy inteligente los del juego, los de Game Workshop, han hecho un mazo que es el de los saqueadores, que cuando lo abrís os encontráis que hay
un mazo de cartas de poder, un mazo de cartas de objetivo, que son estas doradas, y que son especiales para las primeras partidas, para cogerle el punto al juego. Entonces hay otro mazo distinto, que son las cartas de poder de los campeones y las cartas de objetivo de los campeones también. Pero que hay cartas exclusivas que solo puede usar en concreto una facción. Lo digo porque si por descuido las mezcláis, las azules con las azules y las doradas con las doradas, luego pues puede ser un poco más trabajoso de encontrar qué era lo que venía en su origen en su momento. Yo os recomiendo hacer unas cuantas partidas con las cartas tal y como vienen preparadas con Game Workshop, y luego más adelante, si apetece, viene otro mazo distinto que es de reglas avanzadas con cartas intercambiables para las dos facciones. Pero de momento, para no liarlo mucho, vamos a jugar simplemente con los mazos ya preparados. O sea que en el fondo este juego tiene un poco de vertiente de deck building, que puedes configurarte los mazos y toda la pesca. Entonces, las cartas de poder tenemos dos tipos. Tenemos las cartas que tienen esta especie de engranajes en la parte de arriba. Las cartas, además, cuando llevan este símbolo aquí que sale como una calavera con una redonda, significa que son neutrales. Las puede utilizar cualquier facción. Y cuando tienen engranajes, significan que estas cartas son para aplicarlas a un héroe de tu equipo, y le concede una serie de mejorías durante el resto de la partida hasta que muera. Y si muere, esa mejora se pierde y no se puede traspasar a ningún otro personaje. Por ejemplo, en este caso pone gran velocidad. Este guerrero es tan veloz como una flecha, +1 al movimiento. Por ejemplo, si cogiéramos a este señor y le ponemos la carta al lado, pues si este mueve 4, con esta carta a partir de ese momento movería 5 en cada activación. Pues de cartas de poder tenemos un montón, de cartas de mejora, que serían estas, y luego tenemos este tipo de cartas de aquí. Estas cartas de aquí son las cartas de ardid. Si os fijáis, pues tienen una espadita aquí en la parte de arriba. Significa que son cartas que se pueden utilizar en cualquier momento después de tu activación o después de una activación completa de tu enemigo. Es decir, que son como unas cartas resorte, que dices, pues mira, pues ahora te fastidio y te lanzo esta carta, elige a un guerrero amigo y empújalo un hexágono. Bueno, pues puedes apartar a alguien para que no sufra dolor, puedes curar a alguien con una poción curativa. Si utilizas esta carta y tiras un dado y sale escudo o crítico, pues le curas la cantidad de resultados, le curas heridas, ¿de acuerdo? Haces confusión, eliges a dos guerreros que estén adyacentes entre sí y los intercambias. Puedes intercambiar tu posición con la posición de un enemigo por motivos estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cartas, las de ardid, no cuestan ningún tipo de recurso, ¿de acuerdo? Las cartas de recurso son estas, las cartas de poder, las que tienen el engranaje, funcionan a base de gastar estas fichas tan monas que son puntos de gloria. Y uno dice, bueno, ¿y los puntos de gloria cómo se ganan? Pues estos puntos de gloria tan majos, a ver, voy a acercar alguno por aquí. Puntos de gloria. Pues estos puntos de gloria se ganan. Un punto de gloria si derrotas a una unidad enemiga y te la cargas. Y luego también ganas puntos de gloria cumpliendo objetivos de tu mazo. Es decir, que hay un mogollón de objetivos distintos y si cumples alguno de ellos en algún momento, al final de la fase puedes decir, cumplo este objetivo y enseñas la carta. Por ejemplo, Matatiranos dice, puntúa en un final de fase si tu banda ha dejado fuera de combate a un líder enemigo en la fase de acción anterior. Es decir, que si yo en la fase actual me cargo a este enemigo de aquí, agarre Gorbert, pues al acabar la fase puedo decir, señores, he cumplido un objetivo, y me darían un punto de gloria que vendría a mi reserva, ¿de acuerdo? Entonces, este punto de gloria, yo más adelante puedo elegir gastarlo para utilizar una carta de estas de mejora, y cuando se la aplico a uno de mis guerreros,
tengo que pagarla. Entonces la pago, no quitándome de encima la ficha de gloria, simplemente la dejo en mi reserva y la giro, de tal manera que no la puedo volver a utilizar en toda esta partida y me contabilizará al final del juego como un punto de gloria mío. Es decir, ¿cómo se gana este juego? Este juego se gana por puntos de gloria. Es decir, que lo importante no es matar mucho, matar poco, cumplir muchos objetivos. Es decir, lo importante es acumular puntos de gloria. Y al final de la partida, que se divide en 3 rondas, el que tiene más puntos de gloria gana. Más cositas. ¿Cómo se preparan los mazos? Bueno, las reglas dicen que de mazo de objetivo debemos de tener 12 cartas de objetivo, que en un principio ya nos vienen dadas en los mazos preconfigurados, pero que en el otro mazo que tenemos de reglas avanzadas podemos cambiar y aumentar la cantidad de cartas, ¿vale? Pero en principio tienen que ser 12 cartas de objetivos. Luego, por otra parte, tenemos las cartas de poder. Las cartas de poder tienen que ser también 12 cartas, de las cuales es importante que 6 cartas sean de engranajes, es decir, 6 cartas de poder tienen que ser de estas de mejora de personaje, y tiene que haber 6 cartas de ardiz. Y no puede haber más, porque en el fondo estas son las más molonas y las que sorprendes al enemigo y al que le das mucha caña. Pero precisamente para, bueno, pues para que la caña esta tenga un poco de control y no sea demasiado disparatado, pues solo puedes incluir 6 cartas de las que se muestran aquí. Entonces por eso hay un poco de componente de deck building, porque tienes que escoger, elegir cuáles te parece que vas a utilizar mejor, cuáles podrás sacarle mejor partido. Entonces, cuando ya has escogido 6 y 6, con las 12 las barajas bien barajadas y las puedes utilizar. Entonces, cuando comienzas la partida, coges 3 cartas de objetivos, siempre las guardas en secreto, no se las enseñas al contrincante para que él no se prepare para intentarte bloquear que tú consigas tus objetivos, te las miras bien miradas y las guardas. Y las cartas de poder, pues lo mismo, tú coges pues tus 5 cartas de poder, las tienes en tu mano y pues al final de una fase, si por lo que sea estas cartas no te gustan o no te parecen adecuadas para el momento que estás, puedes descartarlas poniéndolas boca arriba al lado de tu mazo y puedes coger otras 5 y reponerlas. Si hubieras gastado unas cuantas cartas pero no quisieras desprenderte de las que aún te quedan, pues podrías al final de la primera fase reponerte de 2 cartas más hasta tener un total de 5. ¿Vale? Con las cartas de objetivo pasa exactamente lo mismo. Tú tienes 3 cartas, si por lo que fuera alguna no te gusta, la puedes descartar al final de la fase y coger otra carta, o descartar las 3 y coger 3 cartas nuevas. Cuando se acaba el mazo, tanto de poder o el mazo de objetivo, se vuelven a barajar las cartas y se vuelven a poner a disposición del jugador. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo de las cosas que puede hacer un personaje. Pues vamos a simular aquí una pelea entre machotes, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Podemos movernos. Cuando nosotros utilizamos una activación de las que tenemos 4, tenemos 4 activaciones. Y uno dirá, ¿por qué quiero 4 activaciones si resulta que tengo solo 3 personajes? Bueno, pues porque un personaje puede pegar más de una vez, con lo cual pues podríamos utilizar un solo personaje y pegar 4 joyas a los oponentes si quisiéramos, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con cada activación? Una sería el movimiento, con lo cual nuestro amigo Oberyn, que lo tenemos aquí, podría realizar hasta 3 puntos de movimiento si pedimos que se mueva. Por ejemplo, tenemos a Oberyn aquí, que ha hecho spawn en este punto, por poner algún punto. Pues le podemos decir que se mueva 3. 1, 2, me sobra un movimiento, pero no pasa nada, se pierde, no se acumula para un futuro. Entonces, hemos gastado una acción de movimiento. ¡Pam! Con lo cual, Oberyn ya no podría volverse a mover
en todo el turno. Inmediatamente después de moverse tenemos que poner este token, que significa que el movimiento ya se ha realizado en esta ronda y que no puede volverse a mover en toda la ronda. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas podría hacer? Pues aquí tenemos a Bright Shield y le podríamos decir que hiciera una carga. Nuestra amiga Bright Shield, que supongamos que empieza aquí, ella es más chula con 8 y dice, pues yo voy a hacer una carga. Carga significa movimiento más ataque todo en uno. ¿Qué conlleva esto? Que solo puedes realizar una carga por miniatura y por fase. Con lo cual, si hago una carga, luego ya no podré atacar en el resto de la fase. Con lo cual haría movimiento, su movimiento sería 3, pues haría 1, 2, ¡pam! Y bofetón que te va. Y le pondríamos un token de carga, que es este token de aquí. Y le atacaría a esta figura. Esta figura ya no podría volver a atacar en toda la fase. Y esta figura no podría volver a mover en toda la fase. Hemos gastado otro token de activación. Y cuando nos vuelve a tocar a nosotros, supongamos que tenemos a este señor aquí, pues por decir algo, nos da por no activarlo en este turno, lo dejamos así tal cual, o podríamos elegir dejarlo en guardia. Dejarlo en guardia significa ponerle este token, y eso significa que si alguien atacara a esta miniatura en este turno, él se podría defender tanto si le salen escudos como si le salen esquivas en el dado, con lo cual tendría una gran ventaja para proteger un sitio determinado. Supongamos que este señor tiene este objetivo aquí debajo y decide que tiene que estar controlando el objetivo para poderlo puntuar hasta el final de la fase. Una de las cartas de objetivo dice, si al final de la fase el cartoncito este número 5, el objetivo número 5 está bajo tu control, ganas tantos puntos de gloria. Entonces yo lo dejaría a este hombre aquí y con este, para estar en guardia, para que nadie pues pudiera con él. Gastaría un token de acción. Y con la acción que me queda, por ejemplo, podríamos pedir que Oberyn atacara a este señor de aquí, al enemigo, ¿vale? Si supongamos que pues en lugar de gastar este token de quedarse en guardia no lo utilizamos y nos quedara todavía 2 activaciones, podríamos decidir que Oberyn atacara 2 veces. No sería seguido, sino que atacaría una vez, en función del resultado pasaría lo que pasara, le tocaría activación al adversario y cuando le volviera a tocar a mi equipo podríamos volver a gastar otra activación en el mismo guerrero para que volviera a atacar pues al mismo guerrero de antes o a cualquier otro que estuviera a su alcance. Supongamos que está toda esta gente, podría atacar a cualquiera de estos, siempre y cuando teniendo en cuenta que no puede mover porque ya se ha movido al principio de la fase. ¿De acuerdo? Otra cosa que cabe remarcar, hay ataques, como ya he dicho antes, hay ataques que empujan. Estos ataques, vamos a ver si lo encuentro. Los ataques que llevan la palabra rechazar. La palabra rechazar significa que cuando atacas, además, empujas una casilla hacia atrás, hacia donde tú decidas, a la miniatura. Si esta figura, supongamos que rechaza en un ataque y acierta, o sea que el otro no es capaz de esquivarla, pues además se vería rechazado una casilla hacia atrás, o yo quizá podría decidir que fuera hacia aquí. Esto lo decide el atacante. O si fuera a romper, suponiendo que mi adversario tuviera escudos, que no los tiene, pues no podría esquivar con dados de escudo, porque le habría roto el escudo teóricamente. Es decir, que solo podría esquivar con esquiva, valga la redundancia, que sería este dado de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cositas. Muy bien.
Vamos a simular un inicio de partida. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, empezando por el jugador que ha sacado iniciativa al principio cuando lo hemos elegido, iremos colocando nuestros guerreros donde nos parezca dentro del mapa que hayamos escogido nosotros. Es decir, que si los campeones han escogido este mapa, tendríamos que ponerlos en cualquiera de los puntos spawn que nosotros prefiramos en función de la estrategia que hayamos pensado. Por ejemplo, pondríamos al jefe a Severin Steelheart aquí y le seguiría el turno al siguiente jugador, que también él pondría en los puntos de respawn donde le pareciera más adecuado a sus miniaturas. Este la pondría aquí, entonces pues este decide poner a Bright Shield a este lado, el otro jugador decide poner a este jugador aquí, a Oberyn pues nos apetece ponerlo en este sitio y el otro jugador sigue disponiendo a sus jugadores porque como el equipo azul ya no tiene más miniaturas que poner, pues el otro jugador las sigue poniendo hasta que le parece que ya no le quedan más miniaturas, como es el caso. Una vez dispuestas las miniaturas tenemos que colocar los objetivos. Los objetivos de la partida en las partidas de inicio son estos 5 objetivos que de una manera que no se sepa cuáles son, se barajan y se colocan a disposición de los dos jugadores, de tal manera que el jugador inicial es el primero que coge uno de estos objetivos y sin mirar cuál es, lo coloca donde le parezca en el mapa, pero que no haya una miniatura. Es decir, que lo puede poner aquí, luego el siguiente jugador coge un objetivo, lo coloca donde le parezca, por ejemplo aquí, luego le vuelve a tocar al jugador rojo y la única regla que hay es que los objetivos no pueden estar a menos de 2 casillas de otro objetivo. Es decir, que si lo quisiera poner aquí, no. Si lo pusiera aquí, tampoco, porque está a 2 casillas, sino que lo tendría que poner, por ejemplo, aquí, que hay 1, 2 y 3 casillas. O sea, tendríamos que coger esta regla de a 2 casillas de separación mínimo del objetivo. Entonces seguiría el jugador azul, que, por decir algo, pondría un objetivo aquí, y el jugador inicial siempre está pensado que al ser el inicial es el que tiene la potestad de poner 3 objetivos, pues lo pone aquí. Dicho esto, la partida empezaría. Los jugadores robarían cada uno 3 cartas de objetivo, que evidentemente nos enseñan al contrario, pero yo para hacer la simulación pues os las pongo. Vaya, que poco las he barajado. Vamos a barajar un poquillo más. Mejor las elijo yo a dedo, que así seguro que iremos mejor. ¿Vale? Venga, vamos a elegir estas, que me gustan más. Y cogeríamos, sin mirar, 1, 2, 3, 4, 5 cartas de poder. ¿Vale? Y también pues las pondremos aquí. Vaya, como siempre, no está bien barajado. Entonces, pues dejarme que coja, pues 2 cartas de poder de estas y que coja 3 cartas de la espada, que son las cartas de Ardent, acordaos. ¿Vale? Muy bien. Pues estupendo. Empieza la partida. El jugador inicial es el primero en mover y decide gastar un token de acción. Y coge a este señor de aquí, que es el más tocho. Este Barbas es el jefe, que tiene movimiento 4. Tiene movimiento 4. Y hace 1, 2 con carga. Con carga significa que mueve y golpea al mismo tiempo, pero que no podrá realizar ninguna acción en toda la fase. Hace acción de carga y atacaría con 2 dados y va a martillos. Pues coge 2 dados blancos, que son los dados de ataque, los tira y saca un martillo. Muy bien, significa que ya tiene un acierto. Ahora le tocaría defenderse a nuestro amigo Severin, que es el jefe del equipo de los campeones. El jefe utiliza esta carta en la cual te sale que solo se defiende con un dado negro. Pues coge el dado negro, lo tira y le sale un escudo. Como Severin se defiende con escudos y aquí le ha salido un escudo, pues ha parado el golpe del saqueador. ¿De acuerdo?
Más cosas que hubieran podido suceder. Por ejemplo, si el saqueador rojo ataca con un martillo, pero Severin sacase, por ejemplo, un crítico, el crítico es superior a cualquier otro tipo de ataque que no sea crítico mismo, con lo cual habría ganado Severin. Es decir, supongamos que el jefe saqueador, hubiera sacado 2 martillos, Severin, para defenderse, hubiera tenido que sacar también pues 2 escudos, cosa que es imposible porque se defiende con un solo dado. De este modo, sacando un crítico, el crítico es más poderoso que todos los martillos que queráis juntos. En ese caso, rechaza todos los golpes. Por ejemplo, si en el ataque el saqueador rojo hubiera sacado un crítico, supongamos que solo saca un crítico y un fallo en el otro, y el azul solo hubiera sacado un martillo, hubiera ganado el rojo, porque siempre los críticos superan a cualquier tirada que no sea crítico. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a suponer otro caso en el que supongamos que falla el azul, no consigue parar y el rojo saca 2 martillos. Los daños no son acumulativos, es decir, que aunque dé 2 golpes certeros de martillo y el adversario no se pueda defender, no significa que se le aplique cada uno de los martillos, sino que en total ese ataque genera solo 2 puntos de daño. ¿De acuerdo? O sea que los dados simplemente son una baza para ver realmente quién se puede defender, quién ataca, pero el resultado final simplemente sería 2, el indicado en la carta. Luego, hay otro apartado que son las ayudas y las asistencias, que son estas caras del dado. Es decir, que si cuando el azul está atacando o está defendiendo justo a su vera en contacto con el enemigo, tiene otra de sus figuras, cuando saca este dado significa que tiene un ayudante. Con lo cual esto sería una parada para cuando lo atacaran con martillo. Con lo cual el azul se defendería con la parada de un ayudante con el escudo. Si casualmente, por esas cosas de la vida, resulta que hubiera 3 miembros del mismo equipo en contacto con la peana que está atacando a uno de los miembros azules, y cuando tirasen para defender, por ejemplo, este se está defendiendo, se defendería si salen escudos, si sale un ayudante y si salen 2 ayudantes. O sea que tanto para defender como para atacar, esto se parece mucho al Blue Ball, sirven los ayudantes. O sea que no sería lo mismo si este azul atacara solo al rojo, que iría simplemente a martillos, que si casualmente tuviera un amigo al lado atacando al mismo objetivo, que entonces la cara de ataque de ayudante le ayudaría, y si ya fuera la repanocha que tiene otro compañero, pues acertaría pues con el martillo, acertaría con un ayudante, acertaría con la cara de 2 ayudantes y además, como siempre, acertaría con la cara de crítico. Con lo cual es muy importante pensar eso de las estrategias de trabajo en grupo, de atacar todos a la misma miniatura, de buscar pues las ventajas allí donde las podamos encontrar. Bien, pues volviendo un poquito a donde estábamos. Una vez ha empezado la partida y antes de mover las miniaturas, se da la vuelta a todos los tokens de objetivo para ver qué es lo que guardan debajo y para ver pues qué tenemos a nuestra vera. Suponiendo que tuviéramos una carta de objetivo que dijera que si al final de la fase controlamos el objetivo número 5 nos dan puntos de gloria, pues nos interesaría mucho dejar una mini encima de este token para que cuando acabara esa fase nosotros puntuáramos y ganáramos estos puntitos dorados tan majos que nos serviría para gastar en cartas de mejora para potenciar a nuestros héroes. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a simular un ataque también utilizando
cartas. Es decir, este señor viene para aquí, ataca al azul, tira dados, no importa si acierta o no acierta en este caso, vamos a poner pues que falla, ¿de acuerdo? Y el golpe del rojo, entra en el azul, pues en ese momento, justo cuando acaba la activación de uno de los jugadores, ese jugador, empezando por el jugador que es el que ha movido o activado o atacado, puede utilizar las cartas de Ardiz que tenga en su poder. Pueden utilizar una, la que quiera, la que le apetezca. Supongamos que no utiliza ninguna. Pues inmediatamente antes de acabar la activación del jugador rojo, el jugador azul también puede utilizar una carta de Ardiz. ¿De acuerdo? Que pues ahora mismo no parece que tenga ninguna interesante, pero podría utilizar una carta de Ardiz que fuera, por ejemplo, pues para empujar al contrincante, para hacerle pues algún tipo de perjuicio, ¿vale? Acabado esto, llegaría la activación del guerrero azul. El guerrero azul también podría hacer lo que quisiera, movimiento, ataque, quedarse en guardia, lo que quisiera. E inmediatamente podría utilizar carta de Ardiz. Cuando él hubiera utilizado una, sería el turno del equipo rojo de utilizar cartas de Ardiz, hasta que al final los dos pasaran y dijeran ya no utilizamos cartas ninguno de los dos, con lo cual se pasaría a la siguiente activación. Así iríamos haciendo hasta que se acabaran las 4 activaciones de cada equipo, y acabadas las 4 activaciones se determina que se ha acabado la fase. El juego se divide solo en 3 fases y al final de la tercera fase se hace recuento de puntos de gloria y ahí se ve quién es el ganador, el que se lleva pues el premio de la partida. Tenemos que tener en cuenta que también al mismo tiempo que utilizamos las cartas de Ardiz, podemos utilizar las cartas de mejora y se las podemos poner a nuestros héroes, al que queramos, siempre y cuando dispongamos de esos puntos de gloria para pagar un punto de gloria por cada carta de mejora que queramos poner. También tener en cuenta que hay cartas que son neutrales, que sirven para cualquier héroe, pero hay cartas que son específicas de una facción y sobre todo de un personaje, es decir, que esta carta de golpe de escudo solo se la puedo implementar a Bridgeshield, no se la puedo poner a ningún otro héroe. Si nuestra heroína pues hubiera muerto, pues esta carta tiene ya poco sentido de jugarla y valdría más descartarse y coger de otras. Pues ya está, pues ya lo tenemos, así de fácil y así de sencillo, ¿verdad que parecía más y ya está? Con lo cual, pues os aseguro que son partidas vertiginosas. Las partidas acostumbran a durar media horita cuando las personas ya conocen un poquito las cartas y no tienen que leer todo el texto, sino que simplemente mirando el título pues ya saben de qué va. Y contando que no tengáis un adversario que tenga mucho AP, pues las partidas son rapidísimas, las 3 fases se hacen en un momento y en media horita se acabó. Con lo cual, por lo que han dicho, las partidas de torneo de este juego serán a 3 partidas. Es decir, que estarás 1 hora y media jugando porque son tan rápidas que supongo que se jugará a lo que es el mejor de 3. O sea, el primero que gane 2 partidas ha ganado el torneo. Y realmente vaticino pues mucho éxito, porque a mí me ha encantado por la facilidad, la rapidez de juego. Es todo muy vertiginoso, las cartas se suceden rápidamente y aparte las miniaturas son una auténtica delicia. Lástima que no me ha dado tiempo de pintar nada, pero pues si miráis por internet pues veréis que el detalle, a ver si puedo conseguir que se vea algo, el detalle es literalmente estupendo, estupendísimo. Bueno, la misma calidad que nos tiene acostumbrado Game Workshop desde siempre, y con el detalle que han hecho colores distintos para diferenciar mucho más fácilmente las facciones. Pues espero que os haya gustado muchísimo, que le deis a like y que compréis este juego corriendo y vengáis conmigo a hacer una partidilla lo antes posible. Nos vemos el próximo capítulo, amigos. Hasta pronto. Nos vemos.